Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bienvenidos al segundo CIPAS de este curso. Que ya también tuvieron la segunda conferencia con el director, Alexander. Entonces, la idea aquí inicialmente es implementar un poco lo que trata esta guía y que pues entre él y yo eh, estamos para apoyarlos y esperando que todos puedan cumplir al 100% con esta actividad. Entonces, antes de arrancar, quería comentarles unas cositas. La primera es que la semana pasada no pudimos realizar el CIPAS con ustedes porque pues, se presentaron unas actividades programadas en la universidad, donde toda la planta docente pues estábamos reunidos realizando actividades propiamente del curso y pues relacionado a todo el tema administrativo de la universidad. Por esa razón, se aplazó el CIPAS para esta semana y pues la idea es que retomemos ya las actividades a partir de esta semana. Lo otro es que tampoco he podido ahorita entrar al foro a responder las dudas porque pues como les comentaba, la semana pasada estuvimos toda la planta docente de la UNAT concentrada en esos pretalleres que se llamaban y adelantando pues gestiones internas administrativas para el tema de la reacreditación en alta calidad. Hoy casualmente también estuvimos con temas de auditoría, por eso no les he podido contestar ahí en el grupo, en los foros, perdón, pero yo creo que ya a partir de mañana me pongo al día con eso y les comienzo a aclarar pues las dudas. Aunque la idea es que aquí pues si se llegan a presentar algunas dudas o confusiones en el desarrollo de la guía, pues las podamos despejar. Si no, pues podemos verlas con cada uno por separado, con más calma y detenimiento. Porque la idea es aquí, pues que entre 6 y 7 podamos tener nosotros esta conversación. Luego, la idea es que al final les vamos a cargar en el grupo de Teams esta reunión para que pues quede ahí el apoyo, ¿no? A lo que vamos a ver acá en este CIPAS del día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver este, la presentación. Entonces, pues básicamente es retomar un poco lo que comentó el profesor eh, Alexander y revisar también los últimos 2, 3 puntos de la guía que creo que él en la webconferencia no los abordó con profundidad. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero ya nos saludamos. Vamos a hacer una introducción nuevamente a la unidad 2, que es el paso en el que estamos ahorita, la unidad 2, paso 3, creo. Vamos a orientar en la actividad y vamos a comentar un poco sobre el tema de la gente de la entrega. Entonces, esta es nuestra guía de actividades. Básicamente, lo que tenemos son 5 puntos. En el primero, se ha denominado instrucciones de entrada y salida de información. Y pues básicamente lo que nos piden es crear un algoritmo que permita al usuario ingresar un valor de frecuencia en Hertz. Subsecuentemente, el programa debe consultar al usuario si desea convertir dicho valor de frecuencia en gigahertz o en kilohertz. Entonces hay que hacer ahí unas operaciones matemáticas dependiendo de lo que se quiera. Y al final, el número de la frecuencia en hertz lo ingresa el usuario y elige entre un rango entre los valores que da aquí la guía, ¿no? Entonces, el inciso A lo que dice es que el programa debe realizar los respectivos cálculos y publicar un mensaje mostrando los resultados obtenidos, incluyendo las unidades, ¿ya? Nota, importante, comparte el desarrollo, un archivo en Word, en el foro colaborativo, donde evidencia que el documento, donde se evidencie y documenta la ejecución del ejercicio. Esto es importante porque ustedes recuerden que en la rúbrica de evaluación su participación en el foro se evalúa, ¿no? Y no es adjuntar el pantallazo de uno de los puntos,
sino específicamente lo que la guía nos vaya pidiendo. Y efectivamente ahí están pidiéndole no pantallazos, sino un archivo en Word. Entonces, si nos apegamos, digamos, a lo que la guía nos pide, seguramente su evaluación va a quedar al 100%. Luego el segundo punto se llama sentencia y habla pues del bucle while. Aquí pues nos dan las referencias bibliográficas que nos recomienda la guía para que consultemos si tenemos alguna duda, pero lo que solicita es que calculemos la resistencia total de la conexión en paralelo de un grupo de 4 resistencias R1, R2, R3, R4 y nos da la ecuación, que la resistencia en paralelo total es la suma de el inverso de cada resistencia y eso viene dado al final 1 sobre el valor que nos dé acá arriba. Entonces, aquí teniendo la ecuación, pues ya es más fácil deducir el problema. Y esto pues va a ser la resistencia paralelo. Entonces, ojo que es muy importante que cada estudiante del grupo, porque los grupos tienen máximo 5 estudiantes, seleccione un valor de resistencia con el que desea trabajar e informe al foro, perdón, colaborativo cuál escogió. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, si yo estoy en el grupo 5 y más nadie ha escogido el valor de resistencia, entonces yo ahí les escribo, buenas tardes, buenas noches, días, compañeros, voy a escoger los valores de resistencia del estudiante 1. Sí, y es más, no tienen ni que colocar de pronto R1 igual a 100, R1 igual a 100, R2 a 100, no, las resistencias del estudiante 1. Ya. Luego el siguiente estudiante, si se da cuenta, obviamente, que el compañero escribió que escogió el estudiante 1, pues a él le correspondería escoger el que él quiera, ¿no? El 2, el 3, el 4 o el 5. Lo importante es que se avisen por el foro para que el resto de sus compañeros sepan cuál escogieron ustedes y al final no vayan a haber ejercicios repetidos. Es decir, este punto en el informe debe ser diferente para cada uno de ustedes. No deben haber dos resultados iguales porque pues los valores de resistencia cambian, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Luego, eh, nos dice que el algoritmo debe solicitar al usuario ingresar cada valor de resistencia. Una vez que se haya ingresado todos los valores, el programa debe ingresado los valores del algoritmo, debe calcular y publicar en un mensaje el valor de la RP, ¿ya? Determinar y publicar en un mensaje cuál es mayor y cuál es menor valor de resistencia de ingreso. Aquí están las dos o las tres condiciones que se piden para este punto, para que quede claro. Luego el tercero dice sentencias if. Entonces nos pide que sumemos dos matrices, la matriz A y la matriz B, según la dimensión definida por el usuario. Entonces, aquí hay dos condiciones. La primera es que el programa que se va a crear calcule la suma de las matrices A y B y muestre el resultado. Y el segundo inciso es asegurarte de verificar que las matrices tengan dimensiones compatibles para la suma. Esto no es algo que el programa va a mostrar, sino simplemente tengan en cuenta que MATLAB, y haciendo aquí un paréntesis, significa laboratorio de matrices. MATLAB se pensó inicialmente hace 15, 20 años cuando se, digamos, sacó al mercado como un programa solamente enfocado en matrices. Entonces, si ustedes saben, o de pronto no saben algunos, si tenemos matrices con dimensiones diferentes, no vamos a poder realizar operaciones. Entonces, si vamos a tener una matriz de 2 por 2, es decir, una matriz cuadrada, que va a ser la matriz A, tenemos que asegurarnos que la matriz B también tenga las mismas dimensiones, 2 por 2. No van, porque si no, no van a obtener el resultado. No podemos sumar, ni multiplicar, ni dividir matrices con diferentes dimensiones. Es decir, una de 2 por 2 con una de 2 por 3. Entonces, esto lo que quiere decir ese punto. Asegurarse de verificar que las matrices que escojan tengan las dimensiones compatibles, que sean las mismas para poder realizar la suma. Listo. El cuarto punto son tipos de formatos. Entonces, a pesar de que puede verse un poco abrumador la formulita, no se dejen guiar por eso, ¿no? Es una ecuación normal,
como cualquier otra. Aquí la única recomendación es que inicialmente resuelvan esta operación. Es decir, esto lo llamen, ahorita lo vamos a ver, pero pueden llamarlo, por ejemplo, P. Y P es igual a lambda por mu puntico al cuadrado. Entonces ya ustedes despejan esa, digamos, esa parte de la ecuación y ese valor queda elevado, queda guardado en la variable P. Y luego, en la ecuación, cuando van a resolver la de abajo, pues luego no reemplazan sino P. Entonces van a sumar 1 más P, cierran el corchete y arriba pues viene siendo pues el exponente, ¿no? Que es n menos 1 entre 2. Eso no tiene tampoco mayor problema. Entonces, es básicamente crear un algoritmo que permita al usuario ingresar los valores definidos y calcular el valor de la viscosidad. La viscosidad es mu sub sigma, ¿no? Dado el resultado en un formato que permita 15 dígitos a la derecha del punto decimal. Ahorita en la presentación vamos a ver cómo se logra eso, pero básicamente es parte de lo que vimos en el paso pasado, pero valga la redundancia, que estuvimos trabajando con varios formatos y hay unos pues que mostraban más números que otros, muy parecido a eso. Aquí hay también unos tipos de formatos específicos para mostrar un número determinado de decimales a la derecha del punto, dependiendo de las necesidades. Entonces, no se preocupen que más adelante lo vamos a ver y vamos también a mostrarles un ejercicio parecido para que ustedes se puedan guiar. El último punto se llama matrices, que es el punto 5. Y básicamente lo que dice es que implementar un algoritmo que solicite ingresar cada término que hace parte de una matriz M, y una vez ingresada la matriz debe aparecer un mensaje en pantalla informando si desea salir del algoritmo o si desea cambiar los valores de la primera fila por un valor 1 o, mejor dicho, imprimir pantalla. Entonces, es como una mezcla de los puntos anteriores, no todos, pero sí hay que colocar unas condiciones para poder realizar el primer punto y luego otra condición para poder realizar el segundo punto. Entonces, tampoco se asusten que no es nada difícil y pues de esto está compuesta la guía de este paso. Entonces, para que tengamos en cuenta que deben consultar la agenda del curso, verificar las fechas de inicio y de cierre de la actividad, consulten los mensajes y las noticias del curso, consulten la fecha y horario de la web conferencia, consulten la programación y las frecuencias y los encuentros, perdón, síncronos vía web conferencia, CIPAS y atención síncrona vía Teams. Y esto pues lo pueden encontrar en el entorno de aprendizaje. Eh, Finalmente, el documento consolidado que se debe presentar debe seguir las siguientes pautas. Primero, debe contener una portada. Esto no es nuevo para nosotros, porque en los ejercicios anteriores, pues ya esto me lo han enviado la mayoría de esta manera, la cual indique nombre, apellidos, código, grupo al que pertenece, nombre del tutor, fecha de entrega del informe. 2. Evidencia de la interacción en el foro de discusión del paso 3, donde se demuestra la participación con aportes contributivos para abordar el desarrollo de cada uno de los puntos de la actividad. Los aportes del foro se deben hacer por lo menos 3 días antes del cierre de la actividad. Señores, muchos por, bueno, la razón que sea, hacen el aporte, si la actividad se cierra el domingo, hacen el aporte el domingo si la actividad se cierra a las 11, hacen el domingo a las 10:40, ¿no? Como para que justificar de que sí pusieron algo. Eso, primero que todo, no está bien porque luego eh, nosotros como profesores sabemos que no lo están haciendo sino por descuido y efectivamente cuando uno evalúa los trabajos se da cuenta de que tienen muchos errores y muchas falencias en la entrega porque pues nunca participaron, nunca preguntaron, nunca estuvieron como pendientes y lo hicieron nada más para cumplir. Entonces la recomendación es que por lo menos 3 días antes escriban su último, digamos, comentario, pero que en esa fecha ya estén ustedes preparados y listos para subir su informe al entorno de evaluación.
obviamente de contener las respuestas de los ítems del 1 al 5. La bibliografía en normas APA, séptima edición, es muy importante porque la rúbrica de evaluación también lo pide. Entonces, eso no se les debe pasar. Y al final, pues así es que se debe entregar o subir el documento. Este, las dudas y las inquietudes ahorita al final de la charla las vamos a resolver. El nombre, el apellido, el grupo, el paso, que en este caso es el 3, donde X es el número del grupo al cual pertenece. ¿Ya? Entonces, eso es lo que deben cargar al final. Listo. Entonces, saben que la entrega del informe se hace en el entorno de evaluación, en la evaluación intermedia, en esto que se llama unidad 2, paso 3, resuelve algoritmos mediante sentencias de programación, rúbrica de evaluación y entrega. Aquí en este paso, y en este paso y en esta área de la evaluación es donde deben cargar su informe. Bueno, listo. Ahora sí entremos en materia. Ya esto lo vieron con el profesor, pero rápidamente lo voy a retomar un poco. Tenemos una función que en este caso la vamos a estar utilizando mucho, que es la función input, y es una función que se utiliza para el ingreso de datos, ya sean numéricos o de texto. Entonces, básicamente, la estructura de la función o de la fila con la sentencia de la oración o del código del algoritmo está constituida básicamente de lo siguiente. Tenemos una variable o una constante que en este caso va a tener cualquier nombre, como ustedes la designen, A, P, B, o el nombre que ustedes quieran, que va a ser cargada con los datos que contenga input. Esta es nuestra función. Input pues tiene que ir entre paréntesis con estas comillas sencillas, con el texto que nosotros queramos darle, ingrese salario, nombre, número de mascotas, cuántos elementos, lo que nosotros querramos que el usuario, en este caso, ingrese. Y al final vamos a colocar los dos puntos. Esto cuando son ingresos de valores numéricos. Ahora, no es la única combinación de parámetros que tiene la variable input. Tiene muchos más. Eh, Cuando tengamos esas dudas, podemos llegar y consultar la bibliografía que el profesor nos recomienda, o si no, en la ayuda de MATLAB, también podemos, o en Google, podemos escribir el nombre de la función que queremos, MATLAB, y nos va a llevar a la librería y nos va a mostrar ahí como todas las posibles combinaciones que se pueden crear con esa función. Luego también, si queremos utilizar no números, sino caracteres, en este caso, que se denominan strings, podemos, en este caso, definir la función de la siguiente manera. El nombre de la constante donde va a quedar almacenada, o si es, digamos, un valor que va a ir cambiando, va a ser una variable, va a quedar almacenada ese dato, input, que es nuestra función, lo mismo los paréntesis, las comillas sencillas, vamos a colocar el nombre que nosotros queramos en esta parte, ingrese el nombre del cliente, ingrese el nombre de tu mascota, ingrese el- la marca del carro, vienen los dos puntos, colocamos una coma y luego también entre comillas sencillas colocamos la letra S, que significa en este caso que es un string lo que estoy ingresando. Listo. Un ejemplo de esto, pues rapidito, es básicamente definir en este caso que nosotros queremos ingresar un salario, ¿no? Que en este caso es el salario, y se lo vamos a cargar a input. Luego, en una constante o variable, dependiendo si se va a hacer para diferentes valores, se va a guardar ahora un descuento, que en este caso es una comisión del 7%. Entonces, vamos a multiplicar lo que tenemos guardado en A por 0.07, que es básicamente lo que le estamos descontando, y eso se lo vamos a restar también a A, que es el valor de entrada inicial. Y luego utilizamos una función que se llama de display, de mostrar, en este caso, que vamos a mostrar el salario a recibir al final del descuento. Y este salario a recibir, pues básicamente lo que estaba mostrando aquí es un string, una cadena de caracteres, porque el valor como tal lo vamos a demostrar luego en la siguiente línea de código,
que va a ser el dato que tenemos guardado en Y, ¿no? Otra forma de mostrar de hacer este mismo ejercicio sin tener estas dos líneas es que utilizamos la misma función dis, pero ahora entre paréntesis y luego corchetes vamos a colocar los siguientes parámetros. Uno es el valor o el texto que nosotros vamos a mostrar al cliente o a la persona que está digitando los datos, que es el salario a recibir, dos puntos, cerramos las comillas, tiene una coma y utilizamos la función num2str, que es convertir el valor numérico a string o carácter de quién, de Y. Entonces, el valor que tenemos guardado en Y lo vamos a convertir en un string y lo vamos a presentar todo en una sola línea de código. Entonces, como les digo, a medida que ustedes vayan pues trabajando en los códigos, se van a dar cuenta que no es de una sola manera en que se pueden llegar a resolver problemas, sino pues existen múltiples como bifurcaciones, pero al final la idea es poder llegar al mismo resultado. Entonces, voy a mostrarles aquí MATLAB y vamos a ver este ejercicio, ¿ya? Este es el que tengo aquí de primero. Vamos a correrlo y fíjense aquí que en la ventana de comandos me dice ingrese el salario bruto que se gana la persona. Entonces pongámosle 100 o 1000. Entonces, al final, él me va a entregar que el salario a recibir es 930, porque ya le descontó, pues, el 7% de la comisión, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el programita. Muy sencillo, pero es una manera de ilustrar lo que estamos mostrando. Ok, entonces continuemos. Listo. Eh, a ver, aquí ahorita pues vamos a ver un ejercicio también parecido al que nos piden en la guía. Entonces nos dice, en un archivo .m, que ustedes saben crear los archivos .m, que es el archivo que creamos en MATLAB, quiere un programa el cual solicita ingresar el valor en amperios. El programa debe convertir dicho valor en unidades de kiloamperios y posteriormente el programa debe realizar los respectivos cálculos y publicar un mensaje mostrando el resultado obtenido, incluyendo las respectivas unidades. Entonces, inicialmente desplegamos un mensaje donde le estamos diciendo a la persona que vamos a convertir los valores de amperios a kiloamperios, porque en este caso tenemos una única opción. ¿Ya? Entonces, luego en A vamos a guardar el dato numérico, que ya ustedes saben cómo se hace con la función input, ingresando el texto y de esta manera. Y luego, pues, básicamente vamos a crear una variable o una constante en este caso que se llama kiloamp, donde vamos a dividir el valor de A entre 1000. Esto es básicamente lo mismo porque esta es la forma de convertir a unidades de amperios a kiloamperios. Y luego vamos a mostrar en la ventana de comandos un mensaje que dice el resultado es igual a el valor que tiene guardado, kiloamperios, y al final le colocamos entre comillas sencillas y después de la coma las unidades, kiloamperios. Esto también es muy sencillo y lo vamos a ver cómo funciona en MATLAB. Entonces corremos esta parte del código y al final nos dice, ingrese las unidades de amperios. Entonces, ¿mis amperios cuántos son? 20, ¿ya? Y al final me dice, el resultado es 0.02 kiloamperios. Eso es todo, muchachos, ¿ya? Ese es lo que hace el código que le acabo de mostrar. Listo. Esta función ya la comentamos ahorita, que es convertir números a caracteres para poder desplegarlos en el mensaje de salida. Aquí muy rápidamente, pues las bifurcaciones que podemos tener en una función, en este caso la función o la sentencia if, que if es una condición y lo que traduce if es la palabra sí. Entonces, si la condición se cumple o es verdadera, ejecute la opción que está entre el if y la siguiente línea, que generalmente es if y viene acompañado de un end, porque ahí finaliza. Entonces, aquí tenemos diferentes posibilidades, que en este caso pues, se llaman bifurcaciones. Y es que tenemos la sentencia if. Si nosotros colocamos aquí una condición,
Si la condición es verdadera, él entra a ejecutar lo que tengamos en esta línea de código, una multiplicación, una suma, un bucle, lo que sea, y acaba el programa. Pero si la condición que tenemos aquí puesta como parámetro es falsa, entonces él asume que es, eh, digamos, o sea, se vuela esta línea de código y entra a la siguiente, que viene dada por el else, porque else lo que significa es si no. Entonces, si la condición no es verdadera, entonces debe ser lo que tengamos configurado de esta manera o en este punto. Entonces, es una forma que se usa mucho cuando tenemos condiciones o parámetros de entrada que son requeridos. Entonces, si nuestro algoritmo requiere ese parámetro, entonces debemos siempre ejecutar esta función. Puede ser recomendable siempre con la función if else. Entonces, si mi condición se cumple o es verdadera, ejecute la línea siguiente. Si no, ejecute la línea que viene después del else. Y al final dice termine, ¿no? Viene siendo el comando end, ¿ya? Aquí abajo les dejamos unos símbolos y su rol o su equivalencia para que tengan en cuenta que, digamos, cada uno tiene una connotación diferente, que van generalmente en la condición. Entonces, si X es igual a 0, ejecute la siguiente línea. Si no, baje a la siguiente y ejecute el comando que se encuentra debajo del else y termine. ¿Ya? Eso es todo. Ok, un ejemplo de estas bifurcaciones, por ejemplo, es esto, ¿no? Voy a cargar un valor, que en este caso es el nivel de un tanque, y lo voy a guardar en X, ¿no? Entonces, lo que dice aquí es que se desea emitir un mensaje de alerta de nivel alto cuando se supera los 800 litros. Entonces, mi if está configurado de la siguiente manera. Si el valor de X es mayor o igual a 800, entonces él me va a ejecutar lo que tiene la siguiente línea. Si no, pues en este caso no tengo un else, entonces lo que él va a hacer es terminar inmediatamente el programa y ya no va a hacer más nada. Eso es básicamente lo que dice. Y aquí pues es al contrario, un nivel bajo. Entonces cuando es inferior a 200, si es inferior a 200, pues muéstrame la alerta, que en este caso es una alerta baja, y en este caso como tampoco tengo un else, pues no me va a ejecutar más nada, pero no tiene tampoco mayor conflicto. Y aquí, pues, en el caso de las dos alertas, pues fíjense lo que le estoy comentando. Si emitir el mensaje por valor alto cuando supera los 500 litros y si es inferior a 499, emitir un mensaje de alerta por valor de nivel bajo. Entonces, aquí básicamente yo tengo que cargarle un número a X y si mi programa detecta que X es mayor a 500 o igual a 500, me va a mostrar el nivel de alerta alto y va a acabar. Pero si el valor que yo le coloco es menor a 500, entonces él automáticamente va a brincar de esta línea de código a la que viene debajo del else. Y en este caso, pues va a mostrarme nivel de alerta bajo. ¿Ya? Esa es toda digamos, la lógica que ejecuta esas 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de código. Este ya es un poco más elaborado y es muy parecido al que ustedes tienen en la guía. Entonces, este sí lo vamos a hacer también como ejercicio para que ustedes se puedan guiar. Entonces, básicamente, lo que dice el programa es, cree un archivo .m con un programa el cual solicita ingresar valores en amperios. El programa debe consultar al usuario si desea convertirlos en kiloamperios o miliamperios. Y posteriormente el programa debe realizar los respectivos cálculos y publicar un mensaje mostrando los resultados obtenidos, incluyendo las respectivas unidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Colocar una variable que reciba el valor de entrada en amperios que nosotros vamos a ingresar, ¿no? Recuerden que en la guía tenemos frecuencias, hertz, ¿no? Entonces, vamos a ingresar aquí nuestras unidades en amperios y luego en otra constante o variable podemos agregar dos valores. ¿Cuál va a ser el primer valor? Un 1, porque fue el que nos está solicitando el programa, o en este caso, un 2
no lo pide exactamente, puede ser cualquier dato, pero luego tenemos que configurarlo en el programa. Entonces nosotros arbitrariamente dijimos que uno, si queremos que sean miliamperios, o dos, si queremos que sean kiloamperios. Entonces, el usuario puede ingresar una de esas dos opciones. Si ingresa una opción por fuera de esos dos números, pues el programa no debería ejecutar ninguna acción posterior porque no se cumplen con las condiciones. Entonces, en este caso, fíjense, tenemos el if y tenemos nuestra variable. Entonces dice, si y en este caso es igual al valor de 1, recuerden que el igual aquí en este caso es los dos signos consecutivos, entonces ejecute lo que está abajo y termine. Entonces él va a ejecutar pues el cálculo, ¿no? Voy a convertir a miliamperios, tengo que multiplicar el valor de X, el que ingresé aquí al principio por 1000 y luego mostrar el resultado es nuestro valor y las unidades. Y termina el código. Listo. Ahora, si ejecutamos el código nuevamente y a diferencia del primer ejercicio o el primer caso, no ingresamos el valor 1, sino el valor 2, entonces ya no vamos a colocar o no va a leer esta línea de código porque aquí la condición no se cumple. Entonces él inmediatamente va a terminar este if y va a mirar la siguiente línea. En este caso es si y es igual a 2. Ah, sí, es igual a 2. Entonces él va a ejecutar estas dos líneas restantes y va a mostrar resultados. En este caso, recuerden que para convertir a kilos tenemos que dividir entre 1000 y mostrar el dato final, no es más. Entonces, ¿cómo se ve eso en MATLAB? Se ve de la siguiente manera. Aquí está. Ejecutamos. Déjenme limpiar aquí un poco. Este es el mismo programa que está allá en la presentación. Evaluamos nuestra selección. Aquí, como les dije, nos está pidiendo que crecemos el valor en amperios. Coloquémosle 300 amperios. Entonces, me pregunta ahora, ingrese un valor de 1 si lo quiero convertir en milis, o 2 si lo quiero convertir en kilos. Entonces, a ver, yo lo quiero convertir en kilos. Le coloco el valor de 2, le doy Enter y ya me muestra. El resultado es 0.3 kiloamperios. Entonces, él dividió esos 300 entre 1000 y ya me está aquí mostrando el resultado. Y es algo muy similar a lo que tienen que hacer ustedes en la guía, ¿ya? Solamente tienen que cambiar algunos valores y unidades y ver el tema de la conversión, si les aplico o no, pero para que se den cuenta, o lo que les estaba comentando, no son cosas difíciles, sino, pues básicamente es de un poco de análisis. Listo. Los siguientes son los bucles. Entonces tenemos dos tipos de bucles. El bucle for y el bucle while. Entonces el bucle for lo que traduce es para. Entonces yo quiero, en este caso, un for y digo que i es igual, esto es una especie de vector. ¿Ya? Entonces el vector, en este caso, va a tener varios eh, números adentro. Los vectores los vimos en la clase pasada. Entonces, eso lo voy a guardar, en este caso, en la variable i, y el vector mío va a ir subiendo desde 0 hasta 3. Entonces, en el primer ciclo, él va a ser el ciclo número 1 y va a entrar aquí, a la siguiente línea. Entonces, i va a tener un valor, en este caso va a ser 0 por 2, y a se va a guardar con el valor de 0. Termina, pero como i no ha acabado, entonces luego regresa, aumenta el valor de i y así sucesivamente se va a quedar haciendo el ciclo hasta que i sea igual al valor que se limita en el vector, que en este caso es el número 3. Y el while lo que dice o lo que traduce es mientras. Entonces, mientras que nosotros estemos cumpliendo esta condición, pues vamos a estar en ese bucle. Entonces, mientras b sea menor que 5, entonces nosotros vamos a estar siempre sumándole un dato o un número, que es la unidad, al valor de b. Entonces, son como las dos connotaciones generales de cada uno de estos, de cada uno de estos bucles. Entonces, más o menos en MATLAB esto lo podemos ver así. Miren, yo aquí tengo ejecutado mi ciclo for. Entonces, en este caso, fíjese, yo le coloqué un valor de 0 a 8, no de 0 a 3,
Y en la primera iteración, que A, donde I vale 0, pues 0 por 2 es 0, ¿no? Luego A aumenta su valor a 1, él va subiendo de paso en paso. Pues recuerden como lo vimos de uno en uno, como lo vimos en el ejercicio de la clase pasada. Entonces ya ahí no vale 0, sino vale 1. Entonces 1 por 2 es 2. Luego el siguiente I tiene otro valor, y así sucesivamente. Y el valor de A va cambiando por cada ciclo hasta que él llegue al número final, es decir, hasta que I sea igual a 8. En ese momento, cuando I sea igual a 8, pues 8 por 2, 16, y A vale 16, y ahí acaba el programa. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el bucle while. Nosotros ejecutamos esa línea de código y básicamente lo que vamos a tener es algo muy parecido. Entonces, mientras que B sea menor que 5, arrancando B o inicializando B en 0, entonces 0 más 1, vamos a tener primero el 0 porque es lo primero que inicializamos aquí, pero luego vamos a tener el 1, luego vamos a tener el 2 porque vamos sumándole siempre 1 al B, el 3, el 4, y al final, el último ciclo que va a ser es 5. Como ya en este caso la condición para el siguiente ciclo se cumple, entonces él acaba. Entonces B, ya en este caso, queda siempre con el último valor que nosotros inicialicemos en esta, en esta parte de la condición. ¿Ya? Y eso es básicamente este, la forma en que funcionan estos bucles. Listo. 6:42. Aquí hay un algoritmo que también permite generar el promedio de la suma de tres números. Entonces guardamos en la memoria o inicializamos la memoria, una variable que se llama memoria, lo inicializamos con 0 para crear la variable. Luego en este caso utilizamos un for que va, en este caso, de 1 hasta 3 porque voy a sumar tres números. Voy a guardar en una variable que se llama dato el número que voy a ingresar, el primer número, y luego esto lo voy a guardar en la memoria y esto se va a repetir tres veces, es decir, voy a ingresar tres números. Y al final el resultado, cuando él ya cumple el ciclo, las tres veces, va a pasar a la siguiente línea y el resultado va a ser pues lo que tenga en la memoria guardado entre 3, que es el promedio que voy a obtener, ¿no? Y al final muestro el promedio es el valor que esté en resultado este, con con esta expresión al final para cerrar esa condición del- de la línea de código. Entonces, en MATLAB esto se ve de la siguiente manera. Tenemos el algoritmo y lo ejecutamos. Entonces, me pide que ingrese el primer número. Y aquí hubo el primer número, 1, 2 y 3. Y el promedio de esos tres números es 2. ¿Ya? Aquí vemos la respuesta al final. Entonces, este es una guía que le estamos dando para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios que tienen en, en la guía. Pues, es parecido a lo que les piden en este caso, es la resistencia en paralelo, la sumatoria o resistencia equivalente. Aquí les presenta el circuito y es algo muy parecido. Listo. Esto, yo creo que ya lo alcanzaron a ver la clase pasada, era un recorderis apenas. Y recuerden que para este caso también, lo del formato, colocando digamos, la función format y el tipo de estilo que quieren en el formato, después la variable o la constante que tenga el dato va a mostrarle el resultado como ustedes lo estipulen. Lo vamos a ver más adelante. Ya esto sí, era lo que les quería hablar, pues básicamente, que es, en este caso, calcular la suma de dos matrices y mostrar el resultado utilizando la sentencia if. En este caso, pues tenemos que definir dos matrices. En este caso son matrices de tres columnas por dos filas. Eh, una está guardada en A y la otra, igual, con las mismas dimensiones, guardada en B. Entonces, aquí verificamos que las matrices tengan
la misma dimensión y para qué en este caso, o cómo lo hacemos utilizando la función o la condición if. Entonces, básicamente, estamos viendo es el tamaño de la matriz A que sea que, que si es diferente, es decir, que si se cumple esta condición, él ejecute la línea de código que viene a continuación. Entonces, lo que dice, si el tamaño de A es diferente al tamaño de B, entonces muéstrame un mensaje de error que digan las matrices A y B deben tener las mismas dimensiones. Y ahí acaba el programa. Si las dimensiones son iguales, entonces no se va a cumplir esta condición. Por lo tanto, él va a brincar a la siguiente línea de código que es calcular la suma de A y B. Entonces, en este caso, guardamos en C la suma de A y B. Mostramos la matriz A, mostramos la matriz B y mostramos al final la suma de A y B. Eso es, este, así de sencillo es ese código. En MATLAB se vería como algo muy parecido a esto. Evaluamos la selección, entonces fíjense, aquí al final, como mis matrices son iguales, entonces él me dice, bueno, me permite ejecutar el código, dice que la matriz A es esto, la matriz B es esta, y la matriz suma es esta. En este caso tengo matrices de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas, las que estoy ejecutando. Pero si yo por alguna razón le quito una de las filas y trato de ejecutar el código nuevamente, me va a mostrar un error, ¿ya? Y me va a mostrar un error porque hay incompatibilidad en los tamaños de esta operación. No podemos realizar la operación en este caso. Entonces, de alguna manera es verificar que las condiciones se cumplan para poder permitir que el programa pueda ejecutarse correctamente. ¿Ya? Aquí estamos. 3 columnas y 2 filas. Listo. Otro ejercicio que les quería mostrar es muy similar al que piden hallar la viscosidad. Entonces, lo que dice el algoritmo, el programa, es que crea un algoritmo que le permite al usuario ingresar valores definidos y calcular el valor, en este caso, de los parámetros atmosféricos, dando el resultado en el formato que permita 15 dígitos a la derecha del punto decimal. En este caso es lo que equivale a tipos de formato. Entonces, lo que tenemos son varios datos que estamos guardando en unas variables que luego se van a utilizar para calcular una ecuación. En este caso, como les dije en el ejercicio, aquí tenemos una ecuación que está inmersa en la otra y que la estamos primero ejecutando por separado. Entonces, recuerden lo que les dije, utilizamos la función format, le colocamos el estilo que queremos, en este caso es estilo largo. Ustedes eventualmente tienen que ver cuál es el que más les sirve, según lo que le pide el ejercicio. Y aquí definimos una variable que se llama variables atmosféricas o var ATM, donde ejecutamos una ecuación, ¿no? Y luego, en la siguiente línea de código tenemos los parámetros atmosféricos y por acá tenemos otros datos que nos pidieron en la entrada y por acá tenemos la que anteriormente calculamos con una expresión exponencial y al final mostramos los datos con una característica en particular según la que nos pidió el ejercicio. Entonces, esto en MATLAB pues se vería como de la siguiente manera. Eh, TM son, entonces, colocarlo aquí, M. Esto es un letrerito que yo quiero que muestre. ¿Ya? Entonces,
Estos son mis parámetros de entrada. El primero me dice ingresa el valor de presión, pongámosle 20, ingrese la temperatura, pongámosle 2, ingrese la humedad, pongámosle 0.3, ingrese la radiación, pongámosle 0.34 y listo. Al final me va a mostrar que los parámetros atmosféricos son 21 puntos y por acá un montón de decimales, ¿no? Dependiendo de lo que nos pide el ejercicio. Y es algo muy parecido a lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Listo. Ya para ir terminando, el último punto les pide que ingresen datos de una matriz y que luego esos datos ustedes los den para que él automáticamente se los vaya ubicando. Aquí les traigo un ejercicio muy parecido en donde igual con la función input ingresamos el número de filas que yo quiero que tenga, el número de columnas que yo quiero que tenga, ya luego creo una matriz con ceros de esas filas y esas columnas que yo inicialmente dije que quería, y luego comenzamos a rellenarlas. Entonces, nuevamente, creamos un for del tamaño del número de filas y columnas que yo, bueno, en este caso tenemos dos fores y se llaman fores anidados, uno dentro del otro. Entonces, primero se ejecuta lo que está adentro, lo que está afuera, y vamos trabajando de adentro hacia afuera. Cuando él llega a este punto, se queda ejecutando las columnas y luego termina de ejecutar las filas y así sucesivamente. Hace todo el ejercicio. Entonces, él va rellenando la matriz I, J con los parámetros que yo le voy dando cuando él me va preguntando y a medida que van ejecutando esos for. Entonces, cuando ya se ejecuten todos los for, lo que me va a hacer es mostrar la matriz resultante, que en este caso está guardada en la variable que se llama matriz. Listo. Entonces, en MATLAB esto se vería más o menos así. Igual, como les digo, la grabación y la presentación se las vamos a compartir para que tengan ustedes este material de apoyo. Entonces, ingrese el número de filas. En este caso, quiero una matriz que tenga dos filas, que tenga dos columnas. Entonces, ahora me va a preguntar, ingrese el valor para la posición 1.1. Entonces, yo quiero que tenga 1. Para la posición 1.2, quiero que tenga 2. Para la posición 2.1, que viene siendo la segunda fila con la primera columna, quiero que tenga un 5. Y en la última fila, con la última columna, quiero que tenga el valor de 6. Y listo. Entonces, ya él me muestra que la matriz resultante es una matriz cuadrada de 2 por 2 que tiene un 1 en la primera fila con la primera columna, un 2 en la siguiente posición, un 5 en la siguiente y un 6 en la siguiente. Listo, es todo, muchachos. Con esto creamos nuestra matriz conforme a lo que nosotros requeríamos. Y ya para ir acabando un poco la temática del CIPAS, les quería yo recordar algo que les dijo el profesor Alexander, y es que estamos dando la opción de que los estudiantes que no hayan finalizado o no tengan acumulados una buena puntuación en las dos últimas pasos que hemos realizado, inclusive y el pasado, pero que nos presenten la certificación al 100% de el curso gratuito de MATLAB On-RAM, vamos a cubrirle digamos, esos puntos de la actividad actual o de la actividad anterior, que fue el paso 2. Es eso, ¿ya? Recordarles que tienen esa posibilidad para ponerse al día. Y luego, lo que les dije, para recuperar el paso 2 pues deben enviar la certificación y el link de validación. Para la entrega del paso 3 se puede realizar en PDF en el entorno de evaluación y enviar el pantallazo también de la certificación al foro. Y pues obviamente el PDF debe tener lo que ya vimos al principio, el nombre y el grupo y el paso de cada estudiante, ¿no? Y de la actividad que estamos haciendo. Sería todo, muchachos, por mi parte. Antes de terminar, quería mostrarles lo de MATLAB On-RAM y básicamente ustedes buscan o se van a MATLAB y así escriben MATLAB On-RAM
y él lo lleva allá. Ustedes se linkean aquí en la cuenta con su usuario y pues él les permite ya iniciar el curso. El curso es muy sencillo porque básicamente lo que les piden son cosas muy básicas. Por ejemplo, miren esto. Eh, Los lleva a esta ventana interactiva, les muestra un video, ya después que vean el video, se comienza a configurar el curso y él los va guiando y les va dando como las pautas o los ejercicios que él quiere que haga y así van aumentando el porcentaje de este cumplimiento. Entonces, por ejemplo, él me está pidiendo ahorita que multiplique los números 3 y 5 con el comando así, 3 asterisco 5. Entonces, yo le digo P es igual a 3 asterisco 5 y le doy Enter. Entonces, así de sencillo. Entonces dice P es igual a 15, dice correcto. Entonces dale espacio para continuar o escape para probar una solución alternativa. Como ya lo hice y quedó bien, entonces le doy espacio y me asigna el siguiente cálculo. Entonces en una variable llamada M, como se muestra, crea el ejercicio de 3, 5, listo, nuevamente. Y aquí yo voy aumentando mi porcentaje de cumplimiento. Entonces, ahora en la nueva tarea, m es igual a m más 1 para ver qué pasa. Entonces, m es igual a m más 1, a ver qué pasa. A, B, m es igual a 16, correcto. ¿Ya? Espacio para continuar. Y así el curso, pues lo va llevando hasta que ustedes completen todas las tareas, que es básicamente lo que nosotros hemos venido realizando hasta ahora. Y aquí se dan cuenta su porcentaje de cumplimiento. Entonces, lo que nosotros queremos al final es que nos compartan el certificado y el progreso, primero en PDF y el link para ver que ustedes cumplieron con el curso. La idea es que ustedes puedan completarlo al 100%, ¿ya? Y con eso, pues, tener la nota que les haga falta, como compensatorio a la actividad que han realizado. Entonces, esto es básicamente lo que le estamos ofreciendo con el profesor y pues de alguna manera sería lo que les traíamos para la clase del día de hoy. Entonces, ahora sí, los escucho. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, eh, me la hagan saber para ver si logramos despejar algunas dudas. Como les digo, la presentación y las diapositivas se las voy a dejar en el grupo de Teams y ahí las van a poder consultar y se van a ir poder guiando con estos ejercicios para poder desarrollar la guía. ¿Vale? Entonces, si tienen alguna duda, inquietud, me dicen. Y si no, pues ya damos por finalizado el CIPA del día de hoy. Y pues igual y por el grupo estamos comunicándonos o por aquí por Teams, donde ustedes les parezca. Si tienen alguna inquietud sobre algo especial, luego me preguntan internamente, hacemos una videoconferencia y yo les explico ahí como de forma personalizada para poder también despejar cualquier inquietud que puedan tener sobre algún ejercicio. Pero la invitación es que comiencen a hacerlo, traten de hacerlo, guíense de lo que les presentamos, de lo que les mostré hoy, y ya cuando tengan las dudas, pues luego ahí sí me preguntan, profe, mire, ya yo hice esto, me está saliendo esto, eh, traté de hacer esto, no me salió, veamos qué podemos hacer. Pero recuerden que tienen mucha información ahorita en Internet. Tienen videos, tienen mucho apoyo. La idea es que primero revisen, evalúen las posibilidades que les den y ya cuando lleguen al punto de que efectivamente no pueden salir de ahí, me avisen que con mucho gusto yo estoy para apoyarlos y atenderlos en cualquier necesidad. Entonces, eh, si no hay dudas, inquietudes, damos por finalizado el CIPAS el día de hoy y quedamos atentos pues a lo que pueda surgir por el grupo. ¿Sale? Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas Listo. gracias. Listo. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muchas gracias.